Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. El de hoy se va a tratar sobre Merlina o Wednesday, como le quieren decir, la hija de la familia Adams, de los locos Adams, como le decimos acá en Latinoamérica. Bueno, nada, hace unas semanas, ponele una semana, se estrenó el tráiler de la segunda temporada de la famosa serie. Y nada, a mí me dieron como unos war flashbacks porque fue como, ay no, por favor, no de nuevo, por favor, no de nuevo. Porque lo mal, o sea, a ver, yo no estoy en contra de nada ni de nadie. ¿Qué pasó? Bueno, como les decía, esperen un momento. Bueno, como les decía, nada, me acuerdo cuando se estrenó esa serie, fue como una pesadilla para mí porque, bueno, les voy a hablar después con más detalle en el video, pero wow, cómo rompieron, cómo rompieron las bolas. En dos videos anteriores hablé de lo que rompieron las bolas con la película de Barbie. Bueno, cómo rompieron las bolas con esta serie, mamita querida, cómo rompieron las pelotas con Merlina, pero Merlina de acá, Merlina. No, 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 no. Las bolas, bueno, literalmente metían las bolas por el piso. Y ahora se va a estar en la segunda temporada y a mí ya me está dando taquicardia de saber que tengo que fumar más boludeces de Merlina en los medios. Quiero pensar que no, pero bueno, yo soy una persona que sigue adelante. No, en realidad no. Y por eso mismo dije, bueno, a ver qué tanto revuelo con o sea, con esta de trenza, qué onda. Así que se me ocurrió hacer como un videito sobre Merlina y sobre cómo fue más o menos, según yo, de que se volvió tan famosa de la nada. Explosión de Merlina, por el amor de Dios, ¿qué está pasando con la sociedad? Bueno, sobre esto más o menos un poco es el video, así que nada, diapositivas como siempre, empecemos. Nada, se me había ocurrido un poco para hablar un poco de ella, empezar a hablar un poco del personaje, como de la historia del personaje. Así que vamos a ver un poquito de historia. Empezando por, bueno, su creación. Merlina, como ya saben, igual que toda su familia, la familia Adams, fue creado por literalmente Charles Adams, o sea, se llamaba así, que era bueno, un dibujante, escritor de cómics de principios mediados del siglo XX, bueno, en la década, por ahí 1938, finales de la década del 30, crea unas caricaturas para The New Yorker, que es como un diario o, bueno, o revista, supongo, de New York, y se llaman la familia Adams, esta caricatura que crean, que es como una especie de parodia a ese tipo de estética gótica que se había hecho como bastante famosa en el género de terror a principios de la década, a principios de la década del 30, películas como Drácula, películas como Frankenstein, estoy seguro que hay más, pero no se me ocurren. Pero bueno, básicamente todas las películas que habían sacado de monstruos de Universal robaban mucho con esto de la estética gótica, el terror gótico, las mansiones viejas, la gente vampírica, cosas extrañas. Y bueno, se ve que para ya final de la década eran como una especie de chiste o ya obviamente como todo, que es muy genial al principio, termina siendo como una especie de parodia. Y la familia Adams, supongo que eso, se presentaron como una especie de parodia a, a este género. Y bueno, la familia Adams empezó a aparecer en The New Yorker en 1938 y Merlina no apareció hasta 1944 en la familia. Como podrán ver acá, parece como bueno, una nena, como su traje, o sea, su ropa como clásica es la que siempre uso, como las trenzas y ese trajecito negro. Bueno, su nombre Merlina, o Wednesday, mejor dicho, que es el nombre real en inglés, recién se lo pusieron, el creador se los puso en el año 1964, que es cuando estrenan la serie, la sitcom de la familia Adams, la estrenan en el 64, y como en realidad durante los cómics nunca tuvieron nombres los personajes, el creador, bueno, le piden que para la serie
cree desde nombres. Y a Wednesday le puso, que acá está como una niña, le puso Wednesday creo que por un chiste de una especie de canción para niños o algo así. La verdad que en la canción dice Wednesday, no sé qué cosa. Bueno, de ahí a que, o sea, Wednesday significa miércoles. De ahí que acá le hayan puesto Merlina, eso ya, bueno, supera mi conocimiento. Bueno, Wednesday, al igual que como, bueno, toda su familia, se basaba todo su humor, los personajes basaban su humor en ser como personajes macabros, como de terror, pero metidos como en un mundo normal y como, bueno, como ese choque cultural hacía como, no sé, explotar la mente de las personas normales. Y bueno, hasta ese momento Weinstein siempre fue un personaje muy secundario en la familia, o sea, los principales siempre fueron nada, el padre, que en inglés es Gómez, what the fuck, y acá en español es Homero, la madre obviamente Morticia, que posiblemente sea el personaje más icónico de la familia, bueno, el tío Lucas, bla, 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 y Wednesday y el hermano eran como, bueno, muy secundarios. Hasta, bueno, bueno, y acá es donde empiezan ya mis teorías, por ejemplo, recién para cuando estrenaron la película en 1991, si no me equivoco, interpretada por Christina Ricci, ahí es donde ya vemos a Wednesday como un personaje con un poquito más de peso en las tramas y como, bueno, con más personalidad, más como la que conocemos ahora, como ya no tan como una niña, sino ya tirando como a adolescente o preadolescente. Esto yo creo que, por ejemplo, viene muy inspirado ya por los trabajos de Tim Burton. Bueno, supongo que sabrán o no quién es Tim Burton, un director de cine que se hizo como empezó, o se empezó a ser famoso como en la década de los 80, a finales de los 80, por también justamente hacer este tipo de ficciones que combinaban como lo macabro, lo extraño, lo bizarro con la comedia como sin sentido y social, sátira. Y en uno de sus primeros grandes éxitos, Beetlejuice, em, hay el personaje de una adolescente gótica que interpretado por Winona Ryder, que yo estoy seguro que no solo Beetlejuice, sino este personaje han servido como gran inspiración para que después pongan plata para producir la película de los Adams y darle a este nuevo enfoque al personaje de Wednesday, de Merlina, con Christina Ricci, que creo que siendo yo, todo el mundo quedó muy enamorado de ese personaje y esa actriz como muy icónico, como nunca antes visto. Em, bueno, sigo. Y bueno, como les decía, eso, como que básicamente el personaje de Merlina empezó, siento yo que empezó a ser más considerado como icónico gracias a la interpretación y bueno, todo el tratado que le hicieron al personaje de Wednesday y con Christina Ricci en las películas clásicas de comienzos de los 90 que sí son como altos clásicos. A pesar de ser tan clásicas esas películas, como que siento que, y a pesar de ser personajes tan como icónicos, lo de la familia Adams, como que nunca han tenido tantas adaptaciones como otras franquicias de otros personajes famosos, como que la verdad como que sus adaptaciones han sido un poco, hasta pocas se podría decir, en comparación de su popularidad tan alta. Así que bueno, básicamente la gran adaptación que le han hecho después a este personaje fue con la serie, porque ni películas ni nada, muy extraño. Bueno, también eso tiene que ver con cómo está la sociedad de los 2000, eso ya es otra cosa. No quiero tampoco confundir porque viste que yo empiezo a hablar, no termino más. Bueno, otras adaptaciones que me parecen interesantes de resaltar antes de empezar a hablar de la serie en sí, sería por ejemplo, bueno, que en el año 2010 sale un musical de Broadway, inspirado, bueno, o adaptado de la historia de la familia Adams, y bueno, la actriz que hace de Merlina, Wednesday, es una actriz con apellido latino, como Katia Rodríguez, algo así se llamaba. Nada, me pareció como un dato random, como bueno, ya querían empezar a darle como una especie de em, ascendencia, descendencia, ¿cómo se dice? Latina tal vez a Wednesday, básicamente porque el papá se llama Gómez,
Gómez, Adams, no lo sé, no lo sé. Otro dato random también me parece interesante es que cuando a ese musical lo adaptaron acá en mi país, Argentina, la que se encargó de hacer del papel de Merlina fue Laura Esquivel, nuestra querida Patito Feo. Bueno, igual es provida, así que... pero bueno, nada, Laura Esquivel como siempre, icónica haciendo de Merlina. Ahí pueden ver la foto, Tuki. Nada. Otras adaptaciones interesantes que tal vez o no pudieron haber servido de inspiración para la serie fue, por ejemplo, en el año 2013 salió una serie web, o sea, una serie como independiente, hecha por una actriz y comediante que se llamaba Adults Wednesday Adams, o sea, Merlina Adams adulta. Y era como también una parodia, como incluso ya está del personaje de Merlina, y como ella de adulta tiene, eso, tiene que vivir una vida de adulta en un mundo real normal. Bastante barata la serie, obviamente, pero bueno, también me pareció interesante, es como, bueno, ahora vemos una Merlina más grande y protagonista, es como la primera vez que vemos, a pesar de ser una serie web, que vemos a Merlina teniendo su propio espacio. Lo que se va a volver a repetir porque para la nueva adaptación que tuvieron la familia Adams fue una película animada no sé si es de Netflix, pero bueno, no quiero decir boludez. En el año 2019, una película animada y pueden ver ahí capaz la foto. Esa película también aparece obviamente Wednesday y su papel en la historia es bastante más importante que en otras. A pesar de eso, que ya con la película que de Christina Ricci le empezaron a dar cada vez más tiempo en pantalla, ya el papel de Wednesday en esta nueva película, en esta nueva adaptación animada, es ya hasta casi protagonista, porque, bueno, se trata de nuevo de que la familia Adams está en un pueblo de gente normal, y la gente normal los odia, bla, 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 y Wednesday ahora es como ya adolescente, y bueno, quiere como encajar con la gente normal, y no sabe si ser rara o ser normal, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, acá ya tiene como una especie de papel medio como protagónico o casi, porque es como tiene un peso ya en la trama de qué pasa si uno de la familia Adams quiere ser normal, ¿no? ¿Cómo se lo tomaría la familia? Y así que bueno, ahí ya está. Fue básicamente el primer indicio donde vemos cómo la industria se dio cuenta de que posiblemente el público esté más interesado en ver la historia de Merlina, quién sabe. Bueno, eso bueno, fue lo que ya tal vez después en el año 2022 se decide estrenar la serie de Merlina Wednesday. Y acá es donde, bueno, ya voy a hablar un poquito sobre algunos factores que creo yo sirvieron para hacer que esta serie fuera el éxito que nosotros, bueno, conocemos ahora. Ahora voy a empezar a hablar algunas ideas mías de cómo fue, por qué la pegó tanto esta serie, por el amor de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, ya la serie ya tuvo un gran, ¿cómo se dice? Un gran apoyo por la industria, por Netflix, productores, porque ya tenía como varios como factores como conceptuales que según lo que se estaba moviendo, las ideas que se estaban moviendo en esa época, parecían como medios ganadores, o al menos era algo en lo que valía la pena poner mucha plata. Por ejemplo, Tim Burton. A Tim Burton, después de, obviamente, como les conté recién, que había hecho la película Beetlejuice, que sirvió como de inspiración para poner plata para la película de la familia Adams, le habían ofrecido dirigir esa película de la familia Adams del 91, pero bueno, en ese momento no pudo porque estaba trabajando para la película de Batman. Bueno, así fue la vida, pasaron 10.000 años y para el año 2020, creo, 2019, se le ocurre a Tim Burton, bueno, poner plata para que bueno, Netflix produzca esta, esta nueva adaptación de Merlina. Y nada, lo que tiene mucho sentido porque es como que Tim Burton y la estética como gótica, sátira, es algo que siempre estuvo muy unido, entonces la gente iba a... O sea, era un gran anzuelo ya para los fanáticos,
porque era como, bueno, dos cosas que siempre fueron de la mano, ahora por fin estaban juntas. Otra, otro factor puede ser, por ejemplo, el hecho, bueno, de poner a Jenna Ortega en el papel de Merlina. Jenna Ortega es una actriz que, bueno, viene trabajando desde chiquita, tuvo ya, o sea, ha tenido como su pasado en Disney, en una serie de Disney, lo que posiblemente ya le haya como creado algún tipo de fandom, de seguidores, ya sea en redes sociales, como fanáticos de la actriz. Y ya para el año 2022, cuando se estrenó Merlina, ella estrena literalmente 4 películas de terror seguidas. O sea, se nota que ahí la industria, Netflix, los productores, quien sea, la quisieron seguramente a ella como poner, como darle esta imagen de nueva Scream Queen, lo que se le dice reinas del grito, a ese tipo de actrices que, bueno, suelen estar siempre en películas de terror. Y supongo que han querido como crear esta especie de persona de ella, de imagen, de ser como esta chica como joven, que eso, que ya tiene como una especie de seguidores juveniles y a la vez ya mezclarla con los seguidores de lo macabro, de las películas de terror. Hubo ahí como una combinación y ella, bueno, se ve que les pareció como interesante esta actriz, como alguien que podía darles lo que necesitaba. También otra cosa que seguramente fue importante para poner a Jenna Ortega como Merlina fue que, bueno, Jenna Ortega debe tener como, no es latina, obviamente, pero debe tener algún tipo de ascendencia, o descendencia, perdón, soy analfabeto, no sé cómo se dice, de sangre latina, debe tener algún tipo de origen latino esta actriz, ya con su apellido, y para eso es suficiente, obviamente, para los productores yankees, con que tenga apellido latino es suficiente. Y bueno, supongo que eso, de nuevo, quisieron, con esta nueva serie y con las ideas que venían rondando en esa época, ideas de, bueno, lo que he hablado ya en otros videos, pero bueno, lo voy a decir siempre, em, los finales de la década de 2010 y principios de esta 2020 se vieron marcados en los medios por una marketingización, o sea, darle mucho marketing, mucha publicidad a conceptos como tirando a de izquierda, como de o sea, como homosexualidad, feminismo, nada, ampliación a otros tipos o sea, de color de piel, escúchame lo que digo, de razas, qué espanto, pero bueno, así lo ven allá ellos, los estadounidenses. Así que supongo que para hacerla como más de moda, porque eso, lo que fue lamentablemente fue una moda, es algo que mucha gente lucha, eh, porque es como eso, son derechos humanos, pero bueno, en ese momento fueron vistos como algo de moda. Y les pareció que una buena idea para estar de moda, poner a una Merlina que sea latina, o que tenga origen latino. Y además, bueno, darle a esta serie como una especie de, seguramente mensaje de empoderamiento femenino, que bueno, como vuelvo a decir, es como, siempre se sintió bastante plástico todas esas ideas que quisieron darle a este tipo de nuevas producciones, pero bueno, Merlina fue otro ejemplo más de este tipo de bajada de línea, se podría decir. Que si fuese real, de una, pero bueno, como digo, muy plástico todo, muy marketing. Así que bueno, con estas ideas, ya usando, o sea, en resumen, quiero decir, teniendo a un productor, director muy famoso por este tipo de subgénero, a una actriz en ascenso, ya también conocida por películas de terror, y usando ya un tipo de ideas o de bajada de línea que estaban de moda en esa época, como hacer marketing, como digo, de, ¿cómo se dice?, de latinos y de feminismo, bueno, Merlina ya tenía como una carga que, según supongo que los productores de Netflix, le ha parecido interesante, como bueno, esto la va a pegar y vamos a hacer que la pegue. Otro factor importante para que Merlina la pegara fue, bueno, su combinación de géneros. Merlina básicamente es un género que ya los de Netflix saben, está completamente estudiado para ellos, que son un género que funciona. Es una combinación de comedia juvenil, semi-romántica, combinada con lo sobrenatural, el misterio sobrenatural, se podría decir.
Netflix tiene varias, por ejemplo, varias como ejemplos, se podría decir, de este tipo de historias que les resultó muy, muy positivas, como les fue muy bien, por ejemplo, comedias juveniles, o sea, comedias hechas por un público adolescente o adulto joven, por ejemplo, Sex Education o Heartstopper. Ahí ya tienen como una, o sea, saben que hay un público juvenil o adulto joven que se comen, o a Elite, por ejemplo, también, que se comen todo lo que les metan, tipo, acá tienen algo de jóvenes, acá, bueno, y el público joven que le gusta Netflix se lo come entero. También siento que hay mucha influencia de otras series juveniles como, pero que eso que juegan con el misterio sobrenatural. Hay mucha influencia de eso en Merlina y principalmente como de la serie Riverdale, que era una serie, o es, no, creo que ya no existe más, era una serie que estaba inspirada en unos cómics también de comedia de Archie, que se trataba tipo de un adolescente con problemas de adolescentes, de jóvenes, qué sé yo, y esta serie Riverdale la adapta, disculpen, la adapta de una manera en la que le pone como una especie de seriedad y misterio y, bueno, también fantasía sobrenatural a estos personajes que solían ser de comedia. Como esta serie más o menos le fue bien, otra serie que también usó ese tipo de, ¿cómo se dice? Ecuación sería la serie de Sabrina. Sabrina también solía ser un cómic, o bueno, también la serie de los 90, una sátira que combinaba la brujería con la comedia y bueno, en la serie de Sabrina nueva, la nueva versión, también la hicieron como oscura, la hicieron combinada con terror, combinada con eh, romántico, juvenil, ta, ta, ta. Merlina es una hija de toda esa combinación de cosas. O sea, literalmente los de Netflix dijeron, bueno, tenemos todas estas series que sabemos que le va bien, así que Merlina va a ser una combinación de todo esto. Ya con esas dos cosas que le dije, tipo la combinación de géneros y la combinación de factores para la producción, ya sería suficiente para decir, bueno, esta serie puede ser que la pegue, aunque no. Lo que hizo que esta serie la pegara principalmente y que sea el boom que conocemos fue obviamente Netflix. Nada, voy a tener que cortar porque esto es muy importante. Bueno, Netflix. Básicamente son escuchen lo que les digo, son literalmente los reyes del marketing. Bueno, no, no literalmente porque ya hay otras, obviamente hay un montón de plataformas que también lo manejan muy bien, o sea, pero Netflix son o sea, realmente llegaron a un nivel va de nuevo, llevaron al marketing a un nivel, creo que nunca antes visto hasta su momento, o sea, cuando Netflix, el imperio que creó ahora, la forma en que cambió el mundo, cómo se cambió la forma de ver ficciones, eso lo hizo Netflix y lo hizo solo con marketing, nada más. Netflix creó su imperio con marketing. Capaz, obviamente creo que merece su propio video para hablar de eso, pero bueno, créanme que es así. Em, Obviamente es todo, o sea, es como todo un gran plan de, lo siento, pero es así, manipulación social en la que agarran sus productos y los convierten ellos mismos convierten sus productos en estos eventos socioculturales en los que si estás fuera simplemente no podés seguir con la narrativa del momento, no sé cómo explicar. Em, y nada, bueno, lo que hizo Netflix fue, a ver, para un segundito, para que no se me queme la imagen, a ver, ahí está, bueno. Nada, bueno, Netflix, como les decía, son los reyes del marketing, la forma en la que ellos pueden hacer que sus productos lleguen a la cima es simplemente bombardeando, bombardeando a más no poder a su público con publicidad. Y el público, bueno, chocho, va directo, o sea, es así de simple. Lo que hacen, esto lo que estoy diciendo son muchas como obviamente técnicas de marketing, pero bueno, lo que hacen obviamente es como les dije en los dos puntos anteriores, sabe muy bien cómo sería, eh,
encontrar bien al público específico que vería ese producto, en el caso de Merlina, buscar, obviamente ha habido una investigación experta en buscar qué clase de público sería el que primero pescaría este tipo de producto, ya sea, bueno, vuelvo a decir, usando las noticias de Tim Burton, Jenna Ortega, la combinación de géneros, eh, bueno, como digo, el bombardeo extremo de publicidad. Esto hizo que, bueno, o sea, ya Netflix obviamente usando también su poder que ganó a lo largo de estos años, que es como la plataforma de streaming más accesible de, del momento, esto hizo que, bueno, todo ese público al que ellos se dirigieron todo este monstruo de publicidad, nada, se comieron la serie así de toque, como que literalmente no, ni lo pensaron un segundo, es como, venga, 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 dámelo todo. Esto hizo obviamente que Merlina ya... bueno, para algo muy importante que me olvidé, perdón. eh, es que bueno, justo también, justo, mira, justo. Ay, esperen. Bueno, Netflix estrena esta serie en noviembre, un momento en el que el estreno de series no era tan alto, entonces no tuvo mucha competencia, con la cual, nada, o sea, justo todos los espectadores que podían ver esa serie, a los que ellos también justamente, como se dirigieron la publicidad, nada, tenían el camino libre, básicamente. Encima justo en época en noviembre, que bueno, en el hemisferio norte es como bastante otoñal, como medio como Halloween, así que nada, justo se dio todo para que, nada, Merlina empezara a ser como un éxito ya entre los espectadores a los que Netflix ya había, o sea, Netflix ya sabía que tenía un montón de espectadores bajo adentro del bolsillo. Eso ya lo sabía con todo ese, como toda esa tramoya, todo ese plan que hicieron ya para sus primeros meses, obviamente Merlina fue como un éxito y eso sirvió para que Netflix creara esta nueva narrativa de que Merlina es el éxito del momento, por ende, muchísima más gente iba a ponerse a ver Merlina para no estar afuera, obviamente, para ser parte de esto. Es como, ay, a ver, veamos Merlina, lo nuevo de Netflix, el nuevo éxito de Netflix, porque todo el mundo quiere estar adentro de lo nuevo, todo el mundo quiere seguir lo nuevo, le importa estar adentro de de lo, de lo cool, ¿no? De lo que todo el mundo ve. Es como que van como, van como hormigas. No lo juzgo, pero bueno, es así. Em, Así que nada, obviamente se convirtió en un éxito para los jóvenes adultos, adolescentes, se convirtió en éxito para todo el mundo después de eso. Y ya para cuando llegó al público de niños, porque eso mismo, ay, me re olvidé de decirles, una otra, siento yo que otra inspiración para Merlina también fue el gran éxito que tuvo, por ejemplo, entre los niños, la franquicia de película de Disney de Descendientes, que era también se trataba sobre un secundario donde iban los hijos de los villanos de Disney. También que combinaba eso, como elementos de oscuridad, de magia oscura, con, nada, sátira adolescente, ponele. Así que nada, y eso fue muy famoso entre los niños. Así que nada, Merlina, con todo este bagaje ya atrás, cuando llegó los niños, y los niños, como ya saben, los niños, si algo les gusta, lo explotan, literalmente lo explotan. Por ejemplo, ahora está de muy moda el capibara, capibara, bueno, carpincho se dice acá, pero bueno, le dicen los capibara, capibara acá, capibara allá, lleno de capibara por todos lados. Bueno, Merlina fue la capibara de ese momento. Así que nada, o espero que se haya entendido, pero así más o menos siento yo que fue un poquito la historia de Merlina y un poquito cómo fue que esta serie se convirtió en ese evento social tan insoportable en su momento. No, realmente a mí yo la pasé muy mal porque es muy hartante ver cómo la sociedad es tan fácilmente manipulada. Me acuerdo que encima justo esta fue la época, si no me equivoco, del mundial. Fue la época del mundial y nada, estaba
Por un lado estaba Merlina y por otro lado estaba, yo soy de Argentina, por si no se dieron cuenta, y estaba todo acá en Argentina todos rompiendo las bolas con el mundial, con la selección. Ay, no, no, no. Chicos, un infierno. Fue para mí un infierno. Así que bueno, no les quiero sacar más tiempo. Uy, la puta. Ese fue mi video sobre Merlín, un poquito como para charlar un poco sobre el tema, a ver qué onda, qué les pareció. Ustedes se dejan manipular por los medios, respóndanme en los comentarios. Si se dejan manipular, si se dejan manipular, denme un like y denme una suscripción. No, mentira. Gracias por el video y nos vemos en uno próximo, supongo. Así que nos vemos.